Muy bien, vamos a dar comienzo entonces a nuestro tiempo aquí. Vamos a comenzar orando y de ahí vamos a dar algunas pautas en cuanto a cómo vamos a manejar el tiempo para dirigirnos en esta noche. Y de ahí vamos a dirigirnos a Dios primero en oración. ¿Oras conmigo? Padre, gracias por el privilegio de reunirnos esta noche para conversar temas muy importantes. Has llamado al Evangelio a una vida nueva, a un privilegio, y queremos honrarte viviendo las prioridades tuyas en vida cristiana, en el hogar también. Y yo te pido por los casados que están aquí, que sea de bastante ayuda. Por los solteros que están aquí, también los que vemos aquí en tu palabra nos ayude a entender, ayude a entender lo que significa ser un esposo cristiano, una esposa cristiana, un hogar, más adelante en esta clase, también lo que significa la soltería, cómo vivir la vida cristiana con la mujer. Dios, queremos que el Espíritu Santo guíe todo lo que hagamos en esta noche. Que Cristo sea levantado. Pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, algunas pautas para dirigirnos y orientarnos en esta noche. Esta es una conferencia, por si acaso, para todos. Es decir, eres casado, eres soltero, eres abuelo, padre. La idea es ayudarnos a que todos entendamos qué significa un hogar cristiano. Cuanto a los temas que vamos a estar tocando, hay 4 talleres, comenzamos hoy, aquí siguen 3 jueves más, terminaremos, si no me equivoco, el primer jueves de octubre. Y vamos a terminar tocando en octubre, crianza de hijos. De aquí a 3 semanas, la tercera semana va a ser el tema de la soltería. Ahí la próxima semana quiero explicarles un poco en cuanto a lo que queremos conversar y el tema que queremos tocar para esta semana. Y hoy y la próxima semana es básicamente el matrimonio cristiano. Hoy con un enfoque específico para los esposos, la próxima semana con un enfoque específico para las esposas. Y tengo que decir esto, es imposible en 2 talleres decir y conversar todo lo que la Biblia dice en cuanto al tema del matrimonio. Es imposible, no podemos decir todo lo que se debe decir. He leído varios libros sobre el tema, cada libro me ha ayudado y es simplemente imposible, aún si solo pensamos en lo que la Biblia dice sobre el tema, no podemos decir todo. Por eso, vamos a terminar el tiempo con preguntas y respuestas. Y como les expliqué hace un momento, vamos a manejar las preguntas de esta manera. Si quieres hacer una pregunta en cualquier momento, mándamelo por mensaje de texto al número que figura ahí en la pantalla. El número se va a quedar ahí durante todo este tiempo. Y al final de la clase voy a ver qué mensajes, qué preguntas tengo y voy a ir respondiéndolas. Quiero que me manden preguntas porque quiero tener un buen tiempo de preguntas y respuestas al final. Básicamente la idea es unos 40 minutos de enseñanza y terminaremos ya con el tiempo máximo 9:15 con el tiempo de preguntas y respuestas. Recuerden que hay cosas que quizás voy a tocar, pero no voy a desarrollarlo mucho por el tiempo.
Si quieres un poco más de explicación, este tipo de preguntas lo puedes hacer. O simplemente si no toco un tema y te sorprendes que no toque el tema, así que pregúntame y terminaremos de esta manera así. Ok, vamos a comenzar en Génesis. De Génesis pasaremos a Apocalipsis y de Apocalipsis pasaremos a Efesios. Vamos a quedarnos un tiempo en Efesios 5. Si tienes tu Biblia, yo te invito a que busques de una vez en Efesios, porque entre Génesis y Apocalipsis vamos a estar poco tiempo y más tiempo ya en el libro de Efesios capítulo 5. Solo quiero decirles esto para comenzar. El matrimonio es algo que no ha sido establecido por el hombre, sino por Dios mismo. Hay varias instituciones que han sido establecidas por hombres, colegios. Casi no hay mención de colegios en la Biblia. Ministerios de obra social, distintas instituciones que existen, que sirven, que son buenas, y simplemente la Biblia no levanta el tema. Pero cuando hablamos de la institución que es el matrimonio, desde Génesis, desde el segundo capítulo de Génesis, vemos a Dios estableciendo el hecho del matrimonio. Y es un hombre y una mujer. Y Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre, dice Dios, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, desde el principio es Dios que ha diseñado la institución que llamamos el matrimonio. Hoy en día, por si acaso, desde el lado del secularismo hay bastante ataque, y una de las bases del ataque que viene en contra del matrimonio es que en el fondo, dicen ellos, que es algo que el hombre ha inventado para su propio bien, pero en el fondo, como es algo hecho por el hombre, ya se puede dejarlo si no funciona. Y vamos a la Biblia y vemos simplemente otra base ahí, que es que desde el principio Dios lo establece. Y los que son casados, los que somos casados, necesitamos tener ahí fijo en nuestros corazones que es Dios que lo estableció. El momento que decidiste decir sí, acepto, sí, me caso con ella, sí, me caso con él, ya entraste en algo que Dios estableció seriamente hasta la muerte. Y lo digo para que en los momentos difíciles recuerdes que esto viene de Dios. No es una invención del hombre, es algo que Dios estableció. Y obviamente aquí mismo se ve el hecho de que son dos cuerpos, dos personas, una sola carne. Y de esta base es Jesús que más adelante dice, entonces, el divorcio simplemente no tiene sentido cuando vemos el propósito que Dios tiene aquí. Ahora, quizás te sorprendes que vamos a comenzar aquí inmediatamente en Apocalipsis. Es decir, de todos los libros de la Biblia, ¿por qué Apocalipsis? Vamos a ir, y solo por un momento, porque quiero poner delante de ustedes algo que con bastante frecuencia todos nosotros necesitamos recordar. Y es que mi matrimonio, eres casado, tu matrimonio, no es el matrimonio principal, ni en tu propia vida. Es decir, bíblicamente hay otro matrimonio que es más importante. En Apocalipsis 21, los primeros 8 versículos describen, ya estamos al final de la Biblia. Juan describe ahí la venida de una ciudad que es la Nueva Jerusalén. La ve bajando desde
desde el cielo. Y de ahí Juan comienza a contarnos lo que él está viendo de lo que habrá de, que todavía no pasa, pero lo que habrá de ver más adelante. Y simplemente quiero leer ahí. Vino entonces a mí, dice Juan, uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y estamos hablando aquí del matrimonio que es más importante que tu matrimonio, que es el matrimonio en que Cristo el esposo se unirá para la eternidad con su esposa, que es la iglesia. Y mi pregunta es, cuando el ángel le dice, te voy a mostrar esto, ¿qué es lo que le muestra? Versículo 10. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Acaba en el versículo 9 de escribir que habrá una boda, que viene la desposada, la esposa del Cordero. Y de ahí dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendió del cielo de Dios. Y mi pregunta es, se está hablando de este matrimonio, Cristo, con la iglesia, en la boda del Cordero. ¿Por qué cuando le dice, te lo voy a mostrar, y específicamente le está mostrando la esposa? ¿Por qué le presenta una ciudad? Es que esa ciudad, la Nueva Jerusalén, contiene, o va a contener, va a estar llena de los creyentes. Y por si acaso, si fuéramos a leer más adelante, creo que no lo he incluido aquí, pero voy a leer aquí, desde el versículo 10 estoy leyendo. Sí lo tengo, perdón. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendió del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como el piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y mira el versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, sin nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Juan ve a la esposa de Cristo, que es una ciudad de creyentes, y aquí lo que acabamos de leer, que hay creyentes de Israel y creyentes de la iglesia, porque él menciona que hay puertas ahí que tienen el nombre de las 12 tribus, y de ahí también menciona a los 12 cimientos que tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuál es su punto? Que la esposa de Cristo es básicamente toda la unión de todos los creyentes de todos los tiempos. Es la esposa. Entonces, primero, dos cosas aquí. Quiero que vean que aquí la esposa es el grupo de creyentes. Y dos, quiero que no sé si lo vieron ahí cuando leímos, pero básicamente el enfoque que Juan ve es la gloria de la esposa. Versículo 11 dice, teniendo la gloria de Dios. Y no está hablando de Dios, sino de la ciudad que son los creyentes. Es decir, la esposa es gloriosa, la iglesia. Y Cristo se va a casar con la iglesia, y es un matrimonio en que Cristo ha preparado la belleza de su esposa, que somos nosotros. Y lo que Pablo, básicamente en Efesios 5, lo que él hace es que él toma este concepto y lo lleva al hogar cristiano, al matrimonio cristiano. Y espero que Efesios 5, que es un texto que tú has leído, estudiado antes, que ya con la base de Apocalipsis 21,
Espero que tenga un poco más de sentido ahí en tu entendimiento, porque hay cosas que Pablo dice en Efesios 5, y si no entiendes Apocalipsis 21, simplemente no tiene mucho sentido. Y mucho de ello tiene que ver con la gloria de la esposa, con la belleza de la esposa. Douglas Wilson lo dice bien. He leído su libro sobre el matrimonio que se llama Reformando el Matrimonio. Él dice, Pablo nos enseñó que debemos conscientemente considerar nuestros matrimonios como representaciones menores del matrimonio central, el de Cristo con su iglesia. Él sigue, esto es un gran misterio, pero cuando deja el hombre a su padre y a su madre y se casa con su esposa, el esposo hace una declaración con respecto a Cristo y la iglesia. Dependiendo del matrimonio particular, esa declaración se hace mal o se hace bien, pero siempre se hace. Y su punto es que mi matrimonio no es el matrimonio más importante, sino que mi matrimonio, que sea para bien o para mal, pero mi matrimonio comunica algo tocante a ese matrimonio. Es decir, el matrimonio de Cristo y la iglesia es el matrimonio más importante. Y mi matrimonio tiene algo que decir a cualquier otra persona que me observa en cuanto a ese matrimonio. Ahora, con eso ya en nuestros corazones, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5, por favor. Y vamos a leer ahí lo que Pablo dice, comenzando en el versículo 21. Efesios 5, 21. 21 hasta 33. Y sigan conmigo ahí. Efesios 5 del 21 al 33. Ok, el apóstol Pablo dice así. Efesios 5, 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Douglas Wilson en su libro Reformando el Matrimonio levanta este tema de los indicativos y los imperativos. ¿Y qué son los indicativos y cuáles son los imperativos? Un indicativo es simplemente algo que es. Un imperativo es algo que una persona debe hacer. Indicativo es simplemente es así. El imperativo es debes hacer.
debo hacer. Y entonces el indicativo es simplemente una afirmación de un hecho, de algo que es, y el imperativo es un mandato. Y miren en el versículo 23, aquí dice Pablo, porque el marido es, y notan ahí que es un indicativo, cabeza de la mujer, así como Cristo es, otro indicativo, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. En este versículo lo que vemos primero son dos indicativos en cuanto a Cristo. Por ejemplo, vemos ahí que Cristo es cabeza de la iglesia y vemos también que Cristo es su Salvador. He añadido ahí que es su Salvador y santificador, porque más adelante, en los versículos un poquito más adelante, vemos que Cristo cumple y Pablo lo resume en la palabra Salvador, pero incluye esa obra de santificación ahí, de que es Cristo que salva y santifica, limpia, sana, protege a la iglesia. Dos indicativos en cuanto a lo que Cristo cumple en cuanto a la iglesia. Es cabeza de la iglesia y es su Salvador y santificador. Cuando vamos al esposo, ¿qué es lo que vemos? Y hay una conexión ahí. Y primero vemos que Pablo lo vincula con el primer indicativo, igual es un indicativo para el esposo. Dice, como Cristo es cabeza de la iglesia, así el marido es cabeza de su esposa. Y solo quiero que entiendan que ese es un indicativo, no es un mandato. Es decir, Cristo no me está mandando a que yo sea la cabeza de mi esposa. Simplemente me dice que soy. Si me gusta o si no me gusta. Si lo hago bien o si no lo hago bien. No importa. Es decir, no importa, no es que no importa, simplemente no importa en cuanto a lo que es. Soy cabeza de mi esposa. Es un indicativo. Ahora, vamos al segundo indicativo que Cristo da, que Pablo da, en cuanto a Cristo. En cuanto a Cristo, él dice que Cristo es su Salvador y santificador. Pero cuando llegamos al asunto del esposo, bienvenidos, pasen ahí. Bienvenidos a todos, pasen. Estamos en Efesios 5, si tienen sus Biblias, pueden estar ahí con nosotros. Dos indicativos en cuanto a Cristo. Él es cabeza de la iglesia, es salvador y santificador también de la iglesia de su esposa. Cuando vamos al esposo, vemos que Pablo primero conecta que el esposo es cabeza de su mujer, de su esposa. Pero cuando llegamos al segundo, es decir, cuando llegamos ya a lo que para Cristo es un indicativo, vemos que para el esposo ya Pablo lo convierte en un imperativo. Es decir, que como Cristo es el Salvador y santificador de la iglesia, en cuanto al esposo con su esposa, ya no es un indicativo, sino que es un imperativo. El esposo debe participar en la salvación y la purificación de su esposa. Ahora, de una vez quiero aclarar que es que acá en Perú, cuando una persona escucha, un cristiano evangélico escucha el tema de salvación, normalmente, inmediatamente piensa en una salvación que ya Cristo me salva de mis pecados. Y solo quiero decirle que es correcto, pero es mucho más grande y mucho más amplia la palabra salvación. Y aquí van a ver que Pablo lo usa de manera mucho más amplia. ¿Okay? ¿A dónde voy con todo esto? Simplemente que quiero que capten que el esposo
indicativo, es cabeza de su esposa. Por bien o por mal, es. Si no lo hace bien, igual su ausencia o su abdicación de su rol como líder simplemente demuestra que es un mal cabeza de su esposa, pero en el fondo no puede cambiar el indicativo, es cabeza. Pero cuando llegamos a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, y en un sentido sigue cumpliendo en nosotros, aunque ya está hecho el proceso de salvación y santificación, vemos que Pablo toma lo que es para Cristo un indicativo. Ya Él es su Salvador, dice el versículo 23. Ahora al esposo nos dice, a nosotros nos corresponde el mismo tipo de obra, de trabajo en la vida de mi esposa, la vida de mi esposa. Quiero leer desde el versículo 25, Efesios 5, estamos en el versículo 25, para mostrarles y guiarles a que vean cómo es que Pablo conecta que Cristo es nuestro Salvador y cómo es que el esposo cumple ese fin, ese rol en la vida de su esposa. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Okay? Su obra de salvación, en la obra de la salvación, Cristo se entregó para la salvación de la iglesia. Entonces, Pablo lo toma y le dice a los esposos, ya lo que es un indicativo para Cristo, ya él es nuestro Salvador, para nosotros ya es un imperativo. Yo debo cumplir ese rol en la vida de mi esposa. No es que yo puedo salvarla en un sentido de salvación de pecados, es una obra de Cristo en tu vida, pero yo participo en ese proceso de salvación y santificación en la vida de mi esposa. Versículo 26, 25 termina, y se entregó a sí mismo por ella, Cristo y la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ahora en el versículo 28, Pablo lo conecta que básicamente lo que él está describiendo en cuanto a Cristo y la iglesia, ese proceso de santificación, de belleza, de hacer que la iglesia sea bonita y bella y agradable para ese matrimonio central que ya mencioné. El esposo. Yo, a mi esposa Shefa, necesito participar en esta obra. Versículo 28. Así también es Pablo diciendo, como Cristo esto ya es un indicativo, ya lo hace, ya lo ha hecho, ya lo hace para la iglesia, esposos, a nosotros nos corresponde participar en esa obra, en ese proceso en la vida de nuestras esposas. Así también, versículo 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pablo simplemente está diciendo, Cristo a la iglesia, el esposo a su esposa. Cristo está preparando la gloria y la belleza de su esposa. Y a mí me corresponde participar en ese proceso, en la vida de una mujer. En mi caso, se llama Shefa. Es mi esposa. Otra vez Douglas Wilson dice, de ninguna manera se le manda al marido que sea la cabeza de su esposa. Esto es porque él ya lo es. Con la misma índole del matrimonio. Si no la ama, es cabeza mediocre. Pero cabeza, no obstante. Entonces, como soy la cabeza de mi matrimonio, el indicativo, mi deber, el imperativo, es entregarme a mí mismo para la santificación
y ayúdame Jonathan, por favor, para la santificación y la purificación. Ahora, quiero ir a dos términos específicos. Primero el amor y segundo la belleza. El amor y la belleza. Y vamos al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, y como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Solo quiero destacar dos cosas aquí. Quiero pasar un poco más de tiempo en el tema de la belleza. Uno es decir, cuando preguntamos realmente qué significa para mí como esposo amar a mi esposa. Pablo lo dice, hay dos conceptos muy sencillos y a la vez muy profundos. Uno es el concepto de entregarte a ti mismo. Como esposo, tú que eres esposo, Dios te ha dado toda la autoridad en el matrimonio. Si quieres o no quieres, eres la cabeza. Te ha dado toda la autoridad en el matrimonio y no te ha dado permiso para usarla para tu propio beneficio. ¿Te das cuenta? Es como darle a un niño un regalo y de ahí decirle, pero tienes que prestarlo siempre a tus amigos. Es decir, Dios nos ha dado la autoridad en el hogar, al esposo. Inmediatamente nos dice, y no la puedes usar para ti mismo. Ama a esa mujer. A ella. No a todas, a ella. Por si acaso es amar a tu esposa como es ella hoy en su condición actual, no como desearías que fuese o pensabas que sería. Pasa aquí atrás hay unos tiempos aquí adelante, bienvenidos. Es decir, en su condición actual, no como desearías que fuese o pensabas que sería. Tengo 15 años de casado. Mis suegros acaban de cumplir 50 años de casado. Boda de oro. Espero llegar a 50 años de casados, amando mucho más a mi esposa. Pero solo quiero decirles que en 15 años de casado lo que sí he encontrado es que entregarme a ella, ahora entiendo, que no significa lo que hace 15 años yo pensaba que significaba. Es decir, que ahora, ya después de 15 años, mi entendimiento de lo que significa entregarme a mí mismo por ella, ya lo entiendo con mucha más profundidad. Y pienso que de aquí a 15 años más, me imagino que ese proceso simplemente va a ir madurando. He visto a otros matrimonios que como nosotros, ¿no? 10, 15, 20 años, y veo el resultado y pienso, por alguna razón, es obvio que el esposo no ha aprendido a entregarse a sí mismo. El resultado es muy, muy pero el matrimonio no es, para el esposo no es otra cosa. Recuerda, tu matrimonio y el gozo de tu matrimonio no es la cosa más importante. Hay otro matrimonio que es más importante que el tuyo, que es Cristo y la iglesia. Y tu matrimonio, tal como sea, apunta a ese matrimonio. Entonces tienes que entregarte a ti mismo, no solo para ella. Porque si es solo para ella, hay días en que ella no lo merece. No es para ella principalmente. Es porque tu matrimonio pinta un cuadro de ese matrimonio. Tu vida ya refleja, para bien o para mal, un cuadro de cómo es Cristo y la iglesia. Y yo quiero que mi matrimonio sea un buen reflejo de eso, de Cristo y la iglesia.
El otro es simplemente negarte a ti mismo, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y simplemente lo que Pablo nos está diciendo a nosotros esposos es que el matrimonio consiste en negarme a mí mismo. Mira, amar a mi propio cuerpo es, yo tengo hambre, yo como. Tengo dolor, busco remedio. Y amar a mi esposa es, así como a mi propio cuerpo, es negarme a mí mismo para el bien de su cuerpo, para el bien de sus necesidades. Entregarte a ti mismo y negarte a ti mismo. Es decir, en la práctica, cuando pienso en lo que significa amar a mi esposa, me quedo normalmente con estos dos conceptos. Es decir, si recuerdo siempre que necesito entregarme a ella, a mí mismo, mi tiempo, mi dinero, mi enfoque, mi atención, a veces ya muy en la noche, mi atención, aunque yo quiero dormir y quiero hablar porque no me ha visto todo el día, etc. Es entregarme a mí mismo, es negarme a mí mismo. Y simplemente voy aprendiendo más maneras prácticas de negarme a mí mismo. Cosas que en los primeros 5 años ni los pensé. Y de repente en el tiempo, aprendiendo más de Cheryl, encuentro nuevas maneras de negarme a mí mismo. Y si uno responde humildemente, es algo muy bello que a veces duele. Y si pero que respondemos bien, Dios lo honra. Ahora, la belleza. Aquí es donde siento yo que Efesios 5, vinculado con Apocalipsis 21, donde es realmente una ayuda bienvenida para nosotros. Quiero leer desde el versículo 25, Efesios 5, 25. Y quiero que sigan conmigo este concepto. Maridos, versículo 25 dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mira desde el versículo 26, quiero que entiendan que Pablo está hablando a esposos, pero quiere que tengamos en mente que nuestro matrimonio, mi matrimonio, apunta a ese matrimonio principal. Entonces, habla del proceso de santificación, porque lo que vemos en Apocalipsis 21 es que Cristo prepara a su esposa, a la novia. Ahora, en nuestra cultura, ni en Estados Unidos donde yo crecí, ni acá en el Perú, yo no conozco a ningún esposo, a ningún novio que ante la boda, que él mismo prepara el pelo y el maquillaje y la belleza de la esposa. Pero en el caso del matrimonio central en toda la historia, Cristo y la iglesia, no es así, sino que es Cristo que prepara y básicamente santifica a la esposa. Ahora, la esposa, la novia, se prepara, mira, aún la más fea, en el día de su boda se ve bonita. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque con toda esa preparación es wow. Mira, con maquillaje y un vestido blanco se puede hacer muchas cosas. ¿Y por qué lo manejamos así casi en cualquier cultura del mundo? Porque dentro de lo que Dios ha hecho en el matrimonio, todos los matrimonios apuntan a ese matrimonio. Y es Cristo que está preparando la belleza, gloria. Mira lo que dice 26. Para santificar. Es un proceso de santificación, de preparación del carácter. El carácter que también produce el resultado exterior, aún en lo físico de los creyentes, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, aquí está, versículo 27, de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Mira, el día que Cheryl vino ahí por
por las puertas centrales de la iglesia ahí en Michigan y vino bajando ahí hacia mí. Yo estuve ahí con el pastor y los pajes y todo. Mira, gloriosa. Mira, mi esposa tiene la ventaja que ya es bonita, entonces no fue tan difícil prepararse, ¿no? Pero en otros casos es un poco distinto, pero en mi caso ya es un poco más, era un poco más fácil. Pero es la gloria. Es la belleza, el enfoque debe ser. Porque el matrimonio apunta a ese matrimonio. ¿Y qué vemos a Pablo? Es lo que él está diciendo. Una iglesia gloriosa. No es solo Dios que es glorioso. Él está preparando a la iglesia, nosotros, para gloria. Y Pablo habla de todo esto. Para que y medir a los esposos y decir, ahí está todo. Lo que Cristo está cumpliendo para la iglesia en el proceso de santificación de los creyentes. A mí me corresponde como esposo participar en la misma obra, en la vida de mi esposa, santificarla, lavarla, aunque no estamos hablando físicamente, pero presentársela en gloria y esplendor son las cosas que Cristo dice aquí. Ahora el versículo 28 debe tener un poco más de sentido. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué hace el hombre con su cuerpo? Lo lava, lo cuida, lo cuida con comida, con medicina, con dormir, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el rol del esposo en la vida de su esposa? Es ese proceso de proteger su bienestar en todo sentido. Versículo 28, sigo, el que ama a su mujer a sí mismo sea, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. También Cristo a la iglesia. Cuando hablamos del rol del esposo en el proceso de la belleza de su esposa, estamos hablando de tanto lo interior como lo exterior. Solo quiero mencionar 4 áreas específicas. Primero, tiene que ver con el andar espiritual. A mí como esposo me corresponde participar en el proceso de santificación espiritual de mi esposa. Es decir, a mí me corresponde su vida espiritual. Es decir, yo tengo un rol en su vida espiritual. No puedo decir, que crezca, o ya la llevo a la iglesia, ¿qué más debo hacer? No. Si Cristo fuera a dejarnos a nosotros para que nosotros solo crezcamos espiritualmente, ¿dónde estaríamos? Sin ayuda. Pero no es así. Cristo, pero la Biblia nos apunta a que la santificación no es solo algo que yo hago. Hay cierta disciplina en la vida cristiana, pero hay la doctrina que nos enseña, la Biblia en varios puntos nos enseña que la santificación es algo que Dios cumple en nuestras vidas. No es solo disciplina mía. 1 Corintios 1, 29, si no me equivoco, habla de Cristo es nuestra sabiduría, nuestra santificación, Cristo obra la santificación en nosotros. Cristo está preparando a nosotros, preparándonos como su esposa, ya para ese día glorioso, para nuestra gloria delante de Él. Y a mí me corresponde participar en el proceso de cuidado del andar espiritual de nuestra esposa. Mira, desde consejos muy prácticos, yo necesito ordenar el horario de mi casa para que mi esposa tenga un tiempo para leer la Biblia y orar, para que ella pueda tener. Cuando yo veo que Cheryl con el trajín de la casa, cocinar, los niños, todo, cuando veo que 2 o 3 días pasan y ella
muy tarde en la noche está esperando que yo llegue a la casa y muy temprano los niños se despiertan, tata, y ellos no tienen tiempo con Dios. A mí me corresponde tomar una decisión para decirle, Cheryl, mañana tú duermes hasta tal hora y te voy a preparar tu café y de tal hora a tal hora tú vas a estar con tu hijo. Sí, a mí me corresponde esta protección. Su tiempo con Dios, la priorización de congregar en una iglesia. A mí me corresponde, al esposo, la protección en todo sentido de su vida, su andar espiritual, carácter. Uno dice, es el carácter de mi esposa. El momento que el esposo responde así, revela que no está asumiendo el rol de cabeza de la cabeza de su esposa. Es la cabeza, pero es una cabeza medio. Porque a mí me corresponde una inversión espiritual en el crecimiento espiritual de mi esposa. Y eso va a afectar su carácter. Ahora, tengo que manejarlo con paciencia, no queriendo cambiarla inmediatamente. En algunos momentos solo me queda una herramienta que es orar por ella. Es decir, Dios, yo no la puedo cambiar, pero cámbiala, por favor. Por si acaso, a veces que yo he orado así por Sheo, un poco. He encontrado que Dios primero a mí me quería tanto. Y su gracia también hizo una obra y si yo no puedo dejar ni el mismo carácter de mi esposa, que bueno, así es, sino que no vertir en su vida para que Dios vaya formando el carácter en ellos. Las necesidades físicas, el descanso. Tú que eres esposo, tú piensas en el descanso de tu esposa, es decir, en cuidar, que ella tenga ese descanso. A veces no pienso en esto hasta que hay una crisis y digo, creo que ya, mañana duermes. Ya, los niños hasta ahí nomás y a mí me corresponde el cuidado física, provisión de sus necesidades físicas, la nutrición, el ejercicio, etc. Las necesidades emocionales. Específicamente, déjame decir aquí, principalmente cuando hablamos de la protección emocional de la esposa, principalmente viene en el área de la seguridad física y también la seguridad relacional del compromiso. Versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Se unirá y los dos serán una sola carne. Y mi esposa emocionalmente necesita, la esposa necesita la seguridad de ese compromiso que Dios establece. Una sola carne. Y si mi esposa no tiene esa seguridad de que yo estoy 100% comprometido con ella en su condición actual, tal como es, no como quisiera que sea, etc. Ella, ¿se puede decir florece? Florece con esa seguridad. Es como una planta que tiene buena base, buenas raíces, es decir, se ve un florecimiento. Yo lo he visto en la vida de mi esposa y en momentos cuando no hay esa seguridad, el fruto sufre. No hay bueno. Si el bienestar emocional de mi esposa, de las esposas principalmente, lo que yo he visto es depende de
de esa base de seguridad de que el hombre sí o sí está comprometido con él. Es decir, que ni por un momento piensa que el esposo podría estar en la pornografía o pensando en otras mujeres. Es decir, es el compromiso que le da esa seguridad emocional a la esposa. Por si acaso, estaré terminando en unos 5 a 10 minutos. Y en este momento ya vamos a para hacer un cambio. Voy a responder a sus preguntas. Para los que no estuvieron al principio, el número telefónico que figura ahí, bienvenido, pasa. Aquí adelante hay. El número de celular que figura ahí es mi número de celular. Y voy a responder a las preguntas que ustedes por mensaje le mandan. Así que de una vez saquen sus celulares y vayan pensando en qué preguntas tienen. Y si les veo tipeando, no se preocupen, no voy a pensar que están en el Facebook. Así que voy a suponer que están mandándome preguntas. Ahora, seguimos, creo que si calculo bien, unos 10 minutos más. Y de ahí comenzaré a responder a sus preguntas. Vamos a manejarlo por mensaje de texto porque yo quiero leerlo y responder y quiero darles a ustedes esta privacidad de hacer una pregunta. Yo voy a responderla sin que nadie sepa de quién ha venido la pregunta. Ok. Ahora, hay algunos temas relacionados a esto que específicamente quiero considerar esta noche. Básicamente son 3. Mi lista era más larga, 5 o 6 tenía ahí, y he decidido por causa de tiempo resumirlo en estos 3. Número 1, quiero tocar el tema específicamente, hablando de esposos, de la pornografía. Quiero decir esto. El sexo es un regalo de Dios a los casados para que gocen en darse de sí mismos, para el bien y para el gozo del otro. Quiero decirlo otra vez. El sexo, el aspecto sexual del matrimonio, es un regalo de Dios a los casados o para los casados, para que gocen en darse de sí mismos, para el bien y para el gozo de otro. Yo recuerdo, es un poco triste, cuando yo me casé, que un amigo me dijo, ay Tim, tú sabes, la boda es para ella, y la luna de miel es para ella. Y yo capté eso, y después de 15 años, ¿sabes? No lo creo. Porque hay en ese entendimiento, hay la suposición de que ya, la boda, la belleza, la ceremonia, pero es para ella. Y lo que tú estás esperando es la relación sexual. Y es triste que en nuestra cultura hay esa tendencia. En la cultura humana. Y Dios nos ha dado el hecho del sexo y la relación sexual para que los dos tengan una manera de puro gozo, no de recibir, sino de dar. Es un dar. Es decir, que el esposo debe llegar a la cama, a ese punto pensando en dar, y la esposa pensando en dar. No es al revés. No es la amo en el día para que ella me ame. No. Entonces, ¿qué es la pornografía? La pornografía simplemente toma el buen regalo de Dios y totalmente lo pone. Porque ya no hay nada de dar, nada. Es solo recibir. Y es recibir placer fuera del compromiso del matrimonio. Y por eso, simplemente no debe tener ningún lugar en la vida de
esposo. Tú dices, es algo que yo mantengo a un lado y no va a afectar mi matrimonio. Solo quiero decirte que te estás engañando. Te estás engañando. No funciona. Y no solo soy yo que lo digo, sino que en ciertos estudios que yo he visto, el mundo mismo está reconociendo ahora que la pornografía tiene un efecto negativo en la cultura, en matrimonios, etc. Así que no te engañes. Es un problema serio y simplemente corrompe. Dos, el divorcio. Ahora, no puedo decir todo lo que me gustaría decir en cuanto al divorcio, eso merece ya una hora sola. Pero quiero decir esto, que la Biblia cierra esta puerta, excepto en caso de fornicación y adulterio. No quiero tomar el tiempo para explicar exactamente lo que eso significa, solo quiero matizar un punto. La Biblia cierra esta puerta excepto en caso de fornicación y adulterio, porque el divorcio rompe el cuadro del Evangelio, que es el matrimonio. Recuerda, tu matrimonio no es el más importante. Hay otro matrimonio que es más importante, Cristo y la Iglesia. Entonces, si tu matrimonio termina en divorcio, ¿qué es lo que eso comunica en cuanto a Cristo y la Iglesia? Comunica un mal mensaje. Por eso, cuando a los fariseos le preguntan a Jesús en Mateo 19 acerca del divorcio, Cristo dice, ¿qué dijo Dios desde el principio? Un hombre y una mujer es una unión, lo que Dios ha unido, el hombre no debe separarse. Y ellos preguntan, pero Moisés lo permitió, y ahí es que él dice ya, por la dureza del corazón, solo en casos de fornicación, etc. Es decir, por la debilidad del hombre, Dios en un sentido, para ciertos casos muy específicos, abre la puerta, pero aún así Jesús dice, rompe el cuadro del Evangelio. Es decir, para un cristiano, para los cristianos comprometidos con Dios, simplemente debe ser puertas cerradas. ¿Sí? ¿No? Sea lo que sea, arreglamos cuentas. ¿Por qué? Porque en el fondo, mi matrimonio es el más importante. Ese matrimonio es el más importante. Y mi matrimonio apunta a ello. Así que tengo que buscar la manera de arreglar cosas para que no termine el divorcio. Tercer tema, y es la abdicación del esposo. Otra vez Douglas Wilson, él lo llama aquí esto el síndrome del tipo simpático. El síndrome del tipo simpático. ¿Qué quiere decir? Básicamente, si el esposo no lidera en el matrimonio, el resultado no será una bendición. Es decir, muchos esposos, y conozco a varios, muchos esposos son tipos muy simpáticos, pero en su matrimonio no son hijos. Son cabeza, según Cristo, de su esposa, pero no cumplen bien eso, ¿no? Esa lista de 4 cosas que vimos ahí de cuidar el andar espiritual, el carácter, las necesidades físicas y las necesidades emocionales de su esposa, el hombre no está pensando en eso. Y solo quiero decir que cuando un esposo, se puede decir abdica, no sé si es el verbo, cuando no participa, no asume el liderazgo en la vida de su esposa, en su matrimonio, el resultado siempre es hay esposas muy piadosas que aguantan a un esposo que no es un buen líder. Hay casos de la esposa cristiana, el esposo no. Pero estamos hablando a esposos esta noche y quiero decirles que no hay lugar para la abdicación de liderazgo. Para concluir, de ahí sus preguntas, quiero concluir agarrando donde comenzamos con un imperativo y un indicativo. ¿Sí? ¿Cuál es el imperativo? Que esposo, el imperativo es todo lo que hemos visto, hazlo
Cristo, para Dios, no para ella. ¿Me hago entender? Porque si en el fondo es principalmente para ella, es poner encima de ella una responsabilidad de que Dios no la hizo para esta responsabilidad. Ella no tiene en su capacidad, no puede aguantar el peso de esa responsabilidad. Es decir, si es para ella, ¿qué vas a hacer cuando ella no responde bien? Cuando resiste tu liderazgo, o cuando rechaza tu protección, tu cuidado, cuando ella no te aprecia, ¿qué vas a hacer? Si es para ella y ella falla y comienza a fallar más y más, ¿qué? Hazlo para Cristo. Recuerda, tu matrimonio, el éxito de tu matrimonio, no es el fin principal. El fin principal es el éxito de ese matrimonio. El tuyo apunta ahí. Hazlo para Cristo. Ese es el diferente. Ahora, ¿cuál es el indicativo? Quizás te sorprendo aquí. El indicativo es que no eres capaz. ¿No? Hazlo, es el imperativo. El indicativo es que tú no puedes. Yo no puedo. ¿Y sabes qué? Lo expreso así porque quiero apuntarte a lo que es la verdad. Y es que el Evangelio es de bastante importancia en la vida de un matrimonio. Y dices, no entiendo. Yo pensé que el Evangelio era para incrédulos. El Evangelio es para un matrimonio también. ¿Por qué? Bueno, en el Evangelio que vemos, un aspecto del Evangelio es este. El Evangelio tiene muchas caras. Y una cara es que Cristo se entregó a sí mismo en la cruz, para la belleza y la gloria y el esplendor de su esposa. Esa es una cara del Evangelio. Entonces, ¿qué veo? Veo que Cristo lo hizo y lo hace y sigue haciéndolo perfectamente. Y a mí me invita a hacerlo para mi esposa. Pero Él sabe que yo no puedo. ¿Sabe? Y es por eso que en el Evangelio vemos que Él murió por todos mis pecados, por todas mis fallas. Porque Él sabe que yo no soy capaz de ser un buen esposo. Entonces, ¿qué hago cuando fallo? ¿Qué hago? Corro a la cruz. Corro a Cristo. En Cristo encuentro la justificación que yo busco. Mira, yo amo a Dios, amo a mi esposa. Yo deseo ser un buen esposo. Y les miro a ustedes y pienso que la gran mayoría de ustedes, si no todos los esposos, quieren ser buenos esposos. Mira, si no fuera así, me sorprendo que has llegado esta noche. Y pienso que ustedes también quieren ser buenos esposos. Pero el problema es que si fueras capaz de realmente tú mismo ser un buen esposo, sin duda encontrarías tu justificación de que eres un buen esposo. ¿Sabes? Dios no te va a permitir ser un excelente esposo tú solo. Tú necesitas específicamente para que cuando falles, corres a Cristo, encuentres ahí en Él la justificación. Porque en el fondo Dios te acepta, no a base de tu desempeño como un buen esposo, sino te acepta a base de la justificación. Entonces, cuando fallamos, esposos, oramos a Dios. Pedimos perdón, confesamos pecado a Dios, a ella. La persona que más he confesado pecado en toda mi vida es Asher. Y es con bastante frecuencia. A veces es diario, a veces semanal. De vez en cuando me toca un buen mes, de vez en cuando. Bueno,
confesarlo, buscar perdón y restauración y descansar en la gracia de Dios. En el fondo, viviendo así, Dios te llena con su gracia y entre un esposo así y una esposa así comienzan a encontrar no una vida en que han dejado de fallarse el uno al otro, sino un matrimonio en que cuando sea la menor cosa se levante entre el esposo y la esposa, hay protección inmediata, restauración inmediata y esta gracia, no la gracia de la perfección, sino la gracia de compasión, perdón, restauración. Y simplemente le digo que mi testimonio es muy